Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción, me ayuda mucho, disfruta viéndola. La vastedad del espacio nunca había parecido tan opresiva como en aquel momento para Elión, el embajador de una raza alienígena cuya existencia había sido dedicada a la diplomacia y la paz. La nave Zephyr, con sus elegantes líneas curvas y su tecnología de camuflaje estelar, se aproximaba lentamente a la órbita de la Tierra, cargando no solo a su tripulación, sino también el peso de incontables esperanzas de su civilización. Elión observaba desde el observatorio de la nave. Su figura delgada estaba envuelta en una túnica que cambiaba de color sutilmente con su estado de ánimo, que en ese momento fluctuaba entre tonos azules de preocupación. A pesar de su experiencia, el embajador sentía un nudo en su estómago al pensar en los humanos, una especie conocida por su resiliencia y su ferocidad en el combate, aspectos que habían sido ampliamente estudiados pero raramente comprendidos por las otras razas galácticas. Los informes que había leído sobre los conflictos humanos eran desalentadores. Guerras que abarcaban continentes enteros, armas que podían aniquilar planetas y una persistente negativa a rendirse incluso en las circunstancias más desfavorables. ¿Cómo podría una especie con tal historial belicoso abrazar la paz?, se preguntaba Elión, mientras su segundo al mando, Cirex, se acercaba. Cirex, un ser de estatura más robusta y piel de tonos verdosos, compartía las preocupaciones de Elión, pero mantenía una postura más optimista. Recuerda, Elión, nuestra misión es de paz. Los humanos deben ver que no venimos a conquistar, sino a dialogar, le recordaba, intentando disipar el aire de tensión. El Zephyr finalmente entró en la órbita terrestre, y el equipo de Elión preparó todo para el primer contacto. La Tierra giraba majestuosamente bajo ellos, mostrando sus vastos océanos y continentes. En la sala de comunicaciones, Elión inició el protocolo de contacto, enviando una señal en todas las frecuencias conocidas, esperando una respuesta. No tardaron en recibir una comunicación del Centro de Mando Espacial Internacional en la Tierra. La voz que respondió fue calmada y medida, invitándolos a aterrizar en una base establecida en lo que los humanos llamaban territorio neutral, una isla remota en medio del Océano Pacífico. Elión aceptó, y mientras la nave descendía, su mente no dejaba de preguntarse sobre los seres con los que pronto se encontraría cara a cara. Al aterrizar, Elión fue el primero en descender de la nave, seguido por su equipo. Frente a ellos, una delegación de humanos les esperaba, liderada por una mujer de mediana estatura, cabello castaño recogido en un moño y ojos verdes que observaban con intensa curiosidad. Ella se presentó como María, la traductora asignada para las negociaciones. El primer encuentro fue cortés. Elión y su equipo fueron escoltados a una serie de edificaciones donde tendrían lugar las conversaciones. A lo largo del camino, Elión observaba todo con detenimiento, desde la flora y fauna del planeta hasta los vehículos militares discretamente posicionados en la periferia del campo de aterrizaje, una clara muestra del pragmatismo humano. Hospitalidad, sí, pero con precauciones. Mientras se dirigían al lugar de las negociaciones, Elión sentía como la historia de su propia especie, llena de conflictos y reconciliaciones, se entrelazaba con la de los humanos. Quizás, en el fondo, no eran tan diferentes después de todo. Con esta esperanza, se preparó para iniciar las conversaciones que podrían determinar el futuro de la interacción pacífica entre las razas galácticas. Las primeras reuniones entre Elión y los representantes humanos transcurrieron bajo una atmósfera de cautela mutua y curiosidad diplomática. María, la traductora, se mostraba imprescindible, no solo por su habilidad para traducir los idiomas, sino también por su capacidad de interpretar las sutilezas culturales de ambas partes. Con cada palabra y gesto, María tejía un puente frágil entre dos mundos a punto de chocar o de comprenderse. Elión, por su parte, estaba impresionado por la capacidad de los humanos para mostrar una fachada de tranquilidad, a pesar de los evidentes preparativos militares que había observado desde su llegada. Las conversaciones se centraron inicialmente en establecer protocolos básicos de interacción y en compartir información científica y cultural. Sin embargo, una comunicación de su Consejo Galáctico interrumpió el curso apacible de las negociaciones. Una mañana, mientras Elión se preparaba para otra ronda de diálogos, recibió un mensaje cifrado que solo él podía leer. El mensaje era claro y conciso: «Ten cuidado, Elión. Los humanos tienen un historial de resistencia y dominio en la guerra que es inigualable. No subestimes su capacidad para la lucha y el conflicto». El impacto del mensaje fue inmediato.
Elión sintió como el peso de la responsabilidad crecía exponencialmente. No solo debía preocuparse por negociar un tratado de paz, sino también por asegurar que estas negociaciones no se convirtieran en el preludio de un conflicto mayor. Decidió mantener el mensaje en secreto, incluso de Cirex, temiendo que pudiera influir negativamente en el ánimo de su equipo. Durante los siguientes encuentros, Elión observó más detenidamente a los humanos. Notó la forma en que los oficiales militares, siempre presentes en un segundo plano, analizaban cada documento y cada intercambio de palabras. María, ajena a las crecientes preocupaciones de Elión, continuaba su trabajo con una eficacia impresionante. Era evidente que su entendimiento de ambos pueblos profundizaba cada día, y Elión empezó a confiar cada vez más en su juicio y sensibilidad. Una tarde, después de las sesiones diarias, María invitó a Elión a dar un paseo por los alrededores de la base para discutir más informalmente. A medida que caminaban por un sendero bordeado de vegetación terrestre, María compartió historias de su infancia y de cómo la Tierra, a pesar de su belleza, estaba plagada de conflictos y desafíos. Los humanos, explicó ella, han luchado incontables guerras, pero cada una ha sido una lección. La resistencia es parte de nuestra naturaleza, pero también lo es la capacidad de amar, de crear, de cambiar. Las palabras de María resonaron en Elión. Por un lado, confirmaban la advertencia de su consejo, pero por otro, revelaban una faceta de la humanidad que los informes galácticos raramente capturaban. El amor, la creatividad, la capacidad de cambio. ¿Podrían estos atributos humanos equilibrar su propensión al conflicto? Esa noche, mientras Elión reflexionaba en su habitación, se dio cuenta de que su misión requería más que diplomacia. Necesitaba entender profundamente a los humanos, sus miedos y sus esperanzas. Decidió que al día siguiente comenzaría las negociaciones con una nueva perspectiva, buscando no solo la paz, sino también un entendimiento genuino y recíproco. Con esta resolución, Elión se sintió un poco más preparado para enfrentar lo que venía, fortalecido por la compleja dualidad de la naturaleza humana. A medida que las negociaciones avanzaban, Elión se encontraba cada vez más fascinado por los humanos, particularmente por María, cuya habilidad para navegar entre dos culturas tan distintas era nada menos que asombrosa. En el corazón de Elión comenzaba a germinar una emoción que había jurado mantener al margen en su misión, el afecto. Su relación con María, inicialmente profesional y formal, empezaba a tornarse en algo mucho más personal y complicado. María, por su parte, sentía una curiosidad similar hacia Elión. Le intrigaba su perspectiva alienígena, su sinceridad y su compromiso genuino con la paz. Ella lo veía no solo como un diplomático de otra estrella, sino como un ser con sus propias esperanzas y miedos. Entre sesiones, empezaron a compartir momentos de sinceridad, hablando de todo, desde la filosofía de la vida hasta la música de sus respectivas culturas. Una tarde, después de una sesión particularmente tensa donde las diferencias entre delegaciones parecían insuperables, María llevó a Elión a un pequeño jardín secreto dentro de la base. Era un lugar poco conocido, lleno de plantas de la tierra y algunas especies alienígenas que los humanos habían empezado a cultivar. «Este lugar me recuerda que la coexistencia es posible», dijo María, mientras mostraba a Elión cómo las raíces de plantas terrestres y extraterrestres se entrelazaban bajo la tierra. Sentados en una banca bajo la sombra de un árbol terrestre y una flora lumínica de Céfir, hablaron sobre sus vidas más allá de sus roles como diplomático y traductora. Elión compartió historias de su juventud en planetas distantes, campos de energía como océanos y cielos que cambiaban de color con las estaciones. María escuchaba, fascinada, y a cambio, contó historias de montañas cubiertas de nieve, océanos azules profundos y desiertos vastos que brillaban bajo el sol. Estos encuentros se volvieron más frecuentes y profundamente personales. El afecto que crecía entre ellos empezaba a ser notado por otros miembros de ambas delegaciones, levantando cejas y preocupaciones. En un mundo ideal, un amor entre especies podría ser visto como un puente entre culturas, pero en la realidad política fría y calculadora podría ser un punto de fricción. Una noche, Cirex confrontó a Elión sobre su creciente cercanía con María. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Esto podría complicar nuestra misión. Elión, que siempre había sido un ser de lógica y responsabilidad, se encontró defendiendo no solo sus sentimientos, sino también la idea de que lo personal podría influir positivamente en lo político.
María me ha mostrado aspectos de la humanidad que nunca habríamos visto a través de tratados y negociaciones, explicó Elión, su voz un murmullo de conflicto interno y convicción. Sin embargo, a pesar de las advertencias de Cirex, Elión no podía ni quería alejarse de María. Algo dentro de él había cambiado, y había empezado a ver a María no solo como una aliada, sino como alguien esencial en su vida. En los días siguientes, cada encuentro con ella reafirmaba su conexión, un vínculo forjado no solo por la necesidad de entender al otro, sino por el deseo genuino de estar juntos. La posibilidad de un conflicto seguía en el aire, y ambos sabían que cada momento compartido podía ser el último antes de que la diplomacia diera paso a la estrategia militar. Pero en cada pequeña pausa, en cada conversación bajo estrellas compartidas, Elión y María tejían un tapistriofope, un lienzo de esperanza que, quizás ingenuamente, creían podría proteger no solo sus corazones, sino también a sus mundos. A medida que avanzaban las semanas, las tensiones entre las delegaciones crecían, alimentadas por malentendidos y viejos prejuicios. Aunque Elión y María luchaban por mantener un puente de entendimiento, el espectro de la guerra se cernía ominosamente sobre ellos. Un día, la frágil paz que habían intentado construir se vio sacudida por un incidente en una colonia fronteriza entre territorios humanos y alienígenas. Un malentendido en una inspección rutinaria escaló rápidamente cuando armas fueron desenfundadas y disparos intercambiados, resultando en bajas de ambos lados. La noticia llegó a la base donde Elión y María se encontraban, y el impacto fue instantáneo. Las reuniones de crisis se convocaron con urgencia. Elión, visiblemente afectado por el incidente, se vio obligado a participar en discusiones tensas, donde la retórica de la defensa y la retribución dominaba sobre el diálogo y la comprensión. María, por su parte, traducía las comunicaciones entre las partes con un peso en el corazón, sabiendo que cada palabra mal interpretada podía inclinar la balanza hacia un conflicto mayor. En uno de estos encuentros, los líderes militares humanos, con sus uniformes adornados con medallas de batallas pasadas, no ocultaban su desconfianza hacia los visitantes extraterrestres. Observaban a Elión con una mezcla de respeto y recelo, conscientes de su capacidad para influir en el curso de las negociaciones. «Debemos mostrar fuerza», insistió un general humano, su voz resonando en la sala. «No podemos permitir que piensen que somos débiles». La mirada de Elión se cruzó con la de María, buscando en ella un signo de esperanza o apoyo. María respondió con un sutil gesto, casi imperceptible, que decía que aún había espacio para la diplomacia. Decidido a encontrar una solución pacífica, Elión propuso una misión conjunta de investigación para esclarecer los hechos en la colonia fronteriza. Si actuamos juntos, podemos evitar un malentendido mayor y demostrar nuestra voluntad de cooperar, argumentó. La propuesta fue recibida con escepticismo, pero finalmente aceptada como una alternativa a la escalada militar inmediata. Mientras los preparativos para la misión avanzaban, Elión y María encontraron un momento para escapar de la presión de la base. Caminaron por una playa cercana, el sonido de las olas proporcionando un raro momento de tranquilidad. «¿Crees que podemos evitar la guerra?», preguntó María, su voz apenas audible sobre el murmullo del océano. Elión miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos de naranja y rojo. «Tengo que creerlo», respondió, su tono lleno de determinación y fatiga. «Por nuestra gente, por nosotros, por lo que sea que tengamos». El paseo terminó con un acuerdo tácito de luchar juntos por la paz, a pesar de las presiones que enfrentaban. Regresaron a la base, no solo como representantes de sus respectivos pueblos, sino como individuos comprometidos con un futuro que esperaban no estar marcado por la guerra. En los días siguientes, la misión conjunta partió hacia la colonia fronteriza, llevando consigo la carga pesada de las esperanzas y temores de muchos. Elión y María observaban desde la distancia, cada uno lidiando con la dualidad de sus roles oficiales y personales, y con la creciente realización de que el amor que compartían sería puesto a prueba en formas que nunca habían imaginado. La tensión en la base era palpable cuando llegaron las noticias de la misión conjunta en la colonia fronteriza. El informe inicial indicaba que el incidente había sido provocado por un malentendido fatal, exacerbado por el miedo y la desconfianza mutua. Aunque algunos deseaban usar esto como un llamado a la paz, otros lo veían como una justificación para prepararse para lo inevitable, la guerra. Elión y María se encontraban en el centro de estas turbulentas corrientes, intentando navegar a través de ellas con la esperanza intacta, pero con el realismo oscureciendo sus corazones.
El informe había encendido un fervor entre los líderes militares de ambos lados, y las flotas de guerra comenzaron a movilizarse, posicionándose en un peligroso juego de poder y provocación. Las estrellas que una vez parecieron brillar con promesas de descubrimientos y alianzas, ahora titilaban ominosamente sobre el teatro de guerra que se desplegaba en el espacio entre la Tierra y la colonia. Naves de guerra, algunas oscuras como la noche sin estrellas, otras reflejando la luz del sol como espejos de muerte, se alineaban en formaciones que presagiaban el conflicto. Elión, desesperado por evitar el derramamiento de sangre, propuso una última reunión de emergencia con los líderes humanos. María, con la voz quebrada por el cansancio y la tensión, tradujo su apasionado llamado a la razón y la cordura. Los argumentos de Elión, infundidos de su experiencia diplomática y su recién descubierta empatía hacia los humanos gracias a su relación con María, eran potentes y sinceros. Sin embargo, las mentes ya estaban hechas en muchos casos, y la batalla parecía inevitable. Cuando la guerra finalmente estalló, fue con una ferocidad que sacudió a ambos pueblos. Las naves zumbaban y giraban en el vacío, lanzando andanadas de fuego láser que iluminaban la oscuridad como relámpagos en una tormenta. María y Elión, desde el centro de comando en la base, observaban con horror cómo las explosiones marcaban el fin de vidas, tanto humanas como alienígenas. En un momento crítico, mientras las fuerzas parecían equilibrarse en un peligroso punto muerto, María tuvo una idea audaz. ¿Qué pasaría si transmitimos imágenes de ambos lados, mostrando las consecuencias de esta batalla a todos los involucrados?, sugirió. Tal vez, al ver el costo real, podríamos hacer que ambas partes reconsideren. Con la aprobación de Elión, implementaron rápidamente el plan. Las pantallas en ambos lados del conflicto comenzaron a mostrar las devastadoras realidades de la guerra, no solo las naves explotando, sino también las cabinas con pilotos luchando, las familias llorando, los niños que nunca entenderían por qué sus padres no regresarían. El efecto fue inmediato y poderoso. La lucha se ralentizó, y en algunos sectores, cesó por completo mientras los combatientes procesaban las imágenes y los sonidos de su propia destrucción. Era una pausa frágil, cargada de emoción y revelación, una oportunidad que Elión y María aprovecharon. Con las comunicaciones aún abiertas, Elión se dirigió a todos los presentes, su voz transmitida en cada nave, cada estación, cada hogar sintonizado con la batalla. Miren, instaba con cada palabra empapada en desesperación y esperanza. Este es el precio de la guerra, un precio que ambos pagamos. ¿No es este sufrimiento suficiente para hacernos buscar la paz? Mientras Elión hablaba, María traducía, no solo las palabras, sino también la carga emocional que llevaban. Juntos, hicieron un último esfuerzo no solo por detener una batalla, sino por terminar una guerra antes de que consumiera lo que ambos amaban profundamente. El silencio que siguió fue tanto una respuesta como una reflexión, un momento colectivo de duda en el precipicio del aniquilamiento total. La respuesta al llamado desesperado de Elión y María fue un silencio expectante, un vacío lleno de posibilidades y riesgos. Las flotas, tanto humanas como alienígenas, suspendidas en el espacio, se detuvieron momentáneamente, reflexionando sobre las palabras y las imágenes de destrucción que habían visto. Pero la paz es frágil y en los corazones marcados por la guerra, el escepticismo y la desconfianza son sombras difíciles de disipar. En la Tierra y en las naves alienígenas, líderes y soldados comenzaron a debatir intensamente. Algunos pedían la continuación del combate, impulsados por el miedo y el deseo de venganza. Otros, tocados por la emoción cruda de la apelación de Elión, abogaban por una tregua. Fue en este crisol de emociones enfrentadas donde Elión encontró la oportunidad de un acto que podría cambiar el curso del conflicto. Consciente de que las palabras podrían no ser suficientes para detener la inercia de la guerra, Elión tomó una decisión audaz y personal. Se ofrecería a sí mismo como garantía de la paz, un gesto de buena voluntad y confianza hacia los humanos, algo que ni el más cínico de los líderes podría ignorar sin consideración. María, al entender su plan, se horrorizó. «No puedes hacer esto, Elión. Es demasiado peligroso. No sabemos si te respetarán o sí». Su voz se quebró bajo el peso de la posibilidad de perderlo. Pero Elión, con una calma nacida de la resolución profunda, la tranquilizó. «Es el único camino que veo hacia la paz. Mi vida por la de muchos, es un intercambio que estoy dispuesto a hacer». Antes de que María pudiera protestar más, Elión transmitió su decisión a todas las naves y estaciones.
Como muestra de mi compromiso con la paz, me ofrezco como garantía a los humanos. Cesen el fuego y negociemos una paz verdadera, declaró con serenidad, mientras su imagen se proyectaba en incontables pantallas. Los líderes humanos, sorprendidos por la propuesta, discutieron febrilmente entre ellos. La audacia del gesto de Elión y la pasión con la que María apoyaba su llamado a la paz les movieron profundamente. Después de tensas deliberaciones, aceptaron la oferta bajo términos estrictos de seguridad y honor. Elión fue transportado a la tierra, acompañado por María, quien se negó a dejar su lado. Su llegada fue recibida con una mezcla de admiración y desconfianza, pero su presencia inició un diálogo que hasta entonces parecía imposible. Días se convirtieron en semanas, y las negociaciones de paz tomaron forma con Elión como una figura central, un mediador entre dos mundos. Finalmente, un tratado de paz fue firmado, sellando el compromiso de ambas partes para coexistir y cooperar en un marco de respeto mutuo y entendimiento. El sacrificio de Elión, lejos de ser en vano, se convirtió en el símbolo de esta nueva era. Elión y María, cuyos sentimientos habían sobrevivido la prueba más dura, decidieron permanecer juntos. Elión, ahora considerado un héroe tanto en la tierra como en su mundo natal, optó por establecer su residencia en la tierra, junto a María. La historia de su amor, nacido en medio del caos y cimentado a través del sacrificio, inspiró a muchos en ambos mundos a buscar no solo la paz sino también la comprensión entre las diversas culturas del universo. El sol se ponía en la tierra, bañando el cielo con tonos de oro y rojo, mientras Elión y María, de la mano, miraban hacia el horizonte. Era el final de una era de conflicto y el amanecer de otra de esperanza. Unidos no solo por el amor, sino también por la visión compartida de un futuro mejor, sabían que el camino adelante sería difícil, pero juntos se sentían capaces de enfrentar cualquier desafío que les esperara.